Autoridades de salud advirtieron de la posible llegada al país del enterovirus D68, el que ha afectado a 11 estados de Estados Unidos, atacando principalmente a menores de 5 años. Y queremos ahondar en este tema. Vamos a conversar con el jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Pedro Croco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Germán. A ver, primero, ¿en qué consiste este enterovirus D68? El enterovirus es un tipo de enterovirus, como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, que fue primeramente descrito el año 62, o sea, no es un virus nuevo, recalco ese tema, y que puede producir algunos brotes de enfermedad respiratoria, lo que estaba pasando en Estados Unidos. No solamente ha pasado en Estados Unidos, también ha pasado en otros países. Estas enfermedades respiratorias pueden ser de leve, moderada o grave. Eso voy a preguntar, si es que este es muy agresivo. O sea, también puede dar incluso, digamos, cuadros de tipo asintomático. Lo que pasa en Estados Unidos en este momento es que han visto un aumento de casos, ¿no es cierto?, de enfermedad respiratoria, y que comprobados son 82 por enterovirus. O sea, casos comprobados por el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hay 82 de estos cuadros respiratorios que son básicamente confirmados como por enterovirus. Recalco, el enterovirus D68 puede producir cuadros también leves, ¿no es cierto?, moderados, pero también graves. Esto se ha destacado porque ha producido también cuadros graves. Probablemente, sin ninguna duda, va a llegar a Chile. Los chilenos viajan, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y muchos viajeros vuelven a Chile y podría traer el virus claramente de vuelta. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, es un virus que en general, en la historia de este virus solamente hay tres muertos del año 62 a la fecha que se le puede asignar, ¿no es cierto?, a estos cuadros de tipo del virus, de enterovirus D68. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son los síntomas respiratorios. En este momento en Chile no hay nada. ¿Se espera que pueda llegar? Podría llegar en el fondo porque es un virus que es contagioso sin ninguna duda, ¿no es cierto? El chileno viaja a Estados Unidos en estas épocas del año y viaja a otros países donde está el enterovirus, ¿no es cierto? Se da habitualmente en Estados Unidos en la época entre verano y otoño, lo que está pasando ahora, actualmente. Y del punto de vista práctico, el tratamiento es igual que el tratamiento de cualquier otra enfermedad respiratoria. Puede dar tos, fiebre, ¿no es cierto?, digamos, coriza, baja de ánimo, dificultad respiratoria, pero puede ir de muy poco a mucho, destaco eso, de muy poco a mucho. El cuadro puede ser muy leve o puede ser claramente más grave, como los casos que se han descrito en la prensa. Hasta el momento no hay ningún caso fatal en Estados Unidos, también destaco esto. Y la verdad es que es un virus que no es nuevo, es un virus de esta variedad que ya está descrito, recalco. ¿Hay algún elemento que sea distintivo a otros virus como para que la persona que está en la casa pueda detectarlo, o no es así? No. ¿Va a tener que ser el médico el que lo detecte en el lugar donde más aún, ni siquiera va a tener que ser el médico puede sospecharlo. La alerta que hacen en Estados Unidos para que lo sospechen, o sea, ese es el tema. Es decir, sabe que en el fondo téngase presente que dentro de los tantas posibles causas que pueden tener, múltiples cosas que pueden producir enfermedad respiratoria, en el fondo también considere que el enterovirus está presente. Ese es el tema de la alerta en Estados Unidos, para dejarlo claro. Téngase presente, ¿no es cierto?, en los equipos médicos, en los equipos hospitalarios. Y que el enterovirus de este año, ¿no es cierto?, por decirlo así, en algunos casos, digamos, ha producido cuadros de mayor gravedad que la habitual. Es eso, no es más que eso. Entonces, desde el punto de vista práctico, la verdad es que ha estado presente a través de los últimos años de nuestra historia, del año 62 y antes. El 62 se describe por primera vez, pero antes sin ninguna duda. Y la verdad es que... ¿Y en Chile ha estado presente? Y en Chile probablemente ha estado presente también, porque el diagnóstico es un diagnóstico de laboratorio. El que yo diga en última instancia, en el fondo, que es enterovirus, el cuadro respiratorio que tengo, que es enterovirus D68, es simplemente por diagnóstico de laboratorio. La verdad, el clínico lo puede sospechar, por la confirmación diagnóstica, ¿no es cierto?, que este tipo, digamos, de etiología, ¿no es cierto?, que este tipo de virus es fundamental, o sea, es que exclusivamente el laboratorio. ¿Pero reacciona frente a tratamientos tradicionales de enterovirus, por ejemplo? ¿O necesita un tratamiento especial? No hay ningún tratamiento específico. El tratamiento de cualquier enfermedad respiratoria, ¿no es cierto?, viral, o sea, aquí no hay vacuna para esto, no existe, digamos, no se ha requerido a través del tiempo tampoco. ¿En Estados Unidos tampoco? Tampoco, no, de hecho no lo hay. Y el tratamiento es un tratamiento inespecífico, un cuadro respiratorio, digamos, en la medida que sea muy grave puede requerir ayuda respiratoria, en la medida que sea leve, incluso básicamente con paracetamol, ¿no es cierto?, y eso y nada más, digamos. Esa es la gama. Ha habido mucha alarma, digamos, por el tema de la alerta, digamos, pero la alerta la hacen ¿por qué? Para que él téngase presente, ¿no es cierto?, que el cuadro respiratorio que usted está viendo en su hospital, ¿no es cierto?, puede ser por enterovirus y no una simple alergia, ¿no es cierto?, no un cuadro más simple, digamos, que un cuadro por enterovirus. ¿Y cómo operan a nivel de servicio de salud? También es un téngase presente tanto para la población como para los servicios de salud. Lo que opera
en Chile un sistema de vigilancia epidemiológica, entonces el sistema de vigilancia que está operando constantemente para enfermedades entéricas, ¿no es cierto?, y enfermedades respiratorias, va detectando y va aumentando el número de casos en forma, digamos, inesperada, y en esos casos se puede decidir tomar muestras, digamos, y esas muestras enviarlas al ISP para que haga el diagnóstico si es por enterovirus, ¿no es cierto?, otro, el agente causal. Bueno, ¿hay un rango de tiempo en el cual se espera eventualmente que podría llegar? O sea, como decía... Esto no es inmediato tampoco. Esto no es tan inmediato, como decía, hay ciertas épocas del año que le son más favorables a este enterovirus, en el fondo son de climas más calurosos, en el fondo generalmente. En el fondo, por ejemplo, en los países tropicales está presente todo el año. Así, en Estados Unidos, entre verano y otoño, ¿no es cierto?, ahí donde se da fundamentalmente, digamos, en épocas, digamos, de clima más cálido, digamos, ¿no? En Chile debería pasar más o menos lo mismo. Aquí debería pasar lo mismo. O sea, no estamos hablando de que venga en el próximo invierno, a eso me voy, digamos, porque en el fondo es de clima más cálido. Pero la verdad podría pasar casi inadvertido, aunque llegase hoy al otro extremo, digamos. Porque en el fondo muchas personas que en el fondo se contagian con el virus, ¿no es cierto?, el enterovirus de 68, la verdad es que tienen sintomatología muy leve, respiratoria muy leve, ni siquiera consultan. O sea, en el fondo es para, no es que uno le quiera bajar el perfil, pero es para no crear una alarma, porque cuando salen estas alarmas, salen los medios y todo. No debe crearse una alarma. Sobre todo, por ejemplo, las mamás que tienen hijos de 2, 3 años, ¿qué hago? ¿Los vacuno, no los vacuno? Y empieza todo este primero sistema. no hay vacuna desde el punto de vista práctico y no se ha considerado que se requiera vacuna para esto. Distinto es otro tipo de enterovirus, por ejemplo, como la polio, que también es un tipo de enterovirus que claramente hay vacuna contra la polio por la gravedad, digamos, que implica este tipo de enfermedad. Para este enterovirus de 68 no hay vacuna, no se ha considerado necesario tener vacuna, y la verdad es que por eso recalco, los casos confirmados al 11 de septiembre del CDC en Estados Unidos eran 82 casos exactamente. O sea, es poco. Es poco. Lo que llama la atención fue la agresividad, quizás, ¿no? Claro. Por eso, digamos, claro, lo que pasa en Estados Unidos es que ven que hay cuadros respiratorios que son, digamos, un poco más, ¿no es cierto?, agresivos que lo habitual. Se decide tomar muestras, se mandan, ¿no es cierto?, digamos, al CDC, y se comprueba que algunos casos de estos, ¿no es cierto?, son por este virus, ¿ah? Pero no hay que alarmar a la población, destaco ese tema, la verdad, y desde el punto de vista práctico, Chile está preparado, digamos, para asumir este tipo de temas. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica, en la medida que aumente, ¿no es cierto?, el número de casos de alguna enfermedad respiratoria, se empieza a investigar en forma inmediata. Los cuidados son los mismos cuidados que uno dice, digamos, todos los años para campaña de invierno, y recalco el tema, buen lavado de manos, es el principal, y también, indudablemente, ¿no es cierto?, si hay una persona enferma, ¿no es cierto?, evitar el contacto con esa persona enferma, ¿no es cierto?, si uno va a toser, taparse la boca, ¿no es cierto?, básicamente, digamos, con el antebrazo, digamos, el tipo de precauciones habituales. O sea, la parte preventiva es la que uno destaca en este tipo de enfermedades, porque no hay un tratamiento específico para este tipo de virus. Y la verdad, son enfermedades generalmente autolimitadas, ¿no es cierto?, y que tienen un muy buen pronóstico. Bueno, Pedro Croco, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, y haber aclarado este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Germán.